Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social. Hoy tengo que reconocer que me siento rodeado de gente que yo admiro, quiero y que he trabajado con ellos. Y por eso les agradezco mucho, Clara Hushimán, Carlos Rojas, de estar en el programa de México Social, porque creo que es importante a 70, 80 días de la nueva administración federal hacer una reflexión inicial, y reconozco inicial porque todavía no hay un documento integral de cuál es la propuesta de bienestar, pero sin duda es importante hacer un recuento. Hace 15 años, tú estabas en la Cámara, Carlos Rojas, se promulgó la Ley de Desarrollo Social. Es un parteaguas, y finalmente en esos 15 años, que parecen muchos, pero es muy pocos, ha habido una gran transformación, no solo en lo social, sino el quehacer de lo social, lo que se ha hecho en esos 15 años. Vamos a un reportaje y regresamos para que empecemos con este balance que ustedes pudieran hacer sobre 2004-2019. La política social es el conjunto de decisiones y técnicas de gestión que el Estado debe implementar para garantizar plenamente el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución. Bajo esta lógica, la política social del gobierno federal debiera encaminarse a la construcción de un modelo de bienestar en el que adquiera congruencia el texto constitucional con la realidad en la que viven millones de mexicanos. Es por ello que la actual administración debe accionar la reforma constitucional de derechos humanos realizada en junio de 2011, donde se establece que el objetivo primordial del Estado mexicano es la protección del ser humano y todos sus derechos. Al respecto, la administración federal anterior se centró en la creación de programas gubernamentales paliativos de la pobreza. El reto para el nuevo gobierno es mayúsculo. En México existen más de 53 millones de personas en pobreza, casi 2 millones de personas sin empleo, casi 37 millones de personas laborando en la informalidad y 33 millones de personas con vulnerabilidad por carencias sociales. Ahora bien, frente a la política de austeridad en el gasto público impulsada por el Ejecutivo Federal en turno, urge una mayor y mejor inversión en la cuestión social. Destaca que el presupuesto de egresos de la Federación 2019 destinó más del 50% del presupuesto total al gasto social, incluidos los recursos destinados a la protección social, la vivienda, la salud y la educación. Urge un profundo cambio estructural institucional que permita construir una auténtica nueva generación de políticas públicas, a fin de transitar del modelo imperante hasta ahora a un nuevo modelo que dé pleno cumplimiento a los derechos humanos, apegándose a los principios de universalidad, integralidad y progresividad establecidos en nuestra Carta Magna, para que la asignación de recursos del gasto público se traduzca en un verdadero desarrollo y bienestar generalizado para toda la población. Creo que, sin duda, los tres estamos convencidos que se requiere hacer mucho más de lo que se ha hecho. Y también tenemos una percepción informada sobre que muchos de los programas tendrán que ser fortalecidos, transformados, y que hay una actitud institucional que ya no sostiene lo que se tiene que hacer. Yo puse en el centro el tema de derechos humanos, consciente que los tres estamos convencidos que es un eje articulador del quehacer del Estado. En ese sentido, quería iniciar contigo, Clara, si hicieras un balance de estos 15 años, desde la Ley de Desarrollo Social, pasando por el artículo primero, que es 2011, a lo que teníamos en diciembre de 2018, ¿cómo podrías, más allá de las cifras que sin duda muestran enormes brechas, cómo podrías caracterizar la política social, los programas? Y gracias por estar nuevamente aquí en México Social. No, con gusto, Mario Luis. Mira, yo creo que el tema social sigue centrado en combate a la pobreza, que un asunto fundamental de los déficits sociales, que es la desigualdad, no ha adquirido su presencia en las políticas. Porque si bien tú puedes atacar la parte baja de la distribución, si la parte alta sigue separándose, y en procesos, por ejemplo, cuando tienes crecimiento, se acumula más la riqueza y el ingreso en las partes altas, por más que tú estés tratando de atacar la pobreza, no logras disminuir las disparidades y esta preocupación que Andrés Manuel ha señalado sobre los privilegios, ¿no?
Entonces, la política social sigue centrada en los grupos pobres. Y a mí me parece que en lugar de fortalecer las instituciones que se construyeron para que el Estado proveyera de servicios, y me refiero fundamentalmente a educación y salud, nos fuimos por el camino de los programas específicos que a veces logran rebasar los límites de los sexenios, como es el caso de Oportunidades, Progresa, Prospera. Le tratan de meter al programa nuevos elementos, como enfocarse hacia la cuestión de producción y productividad y no solamente de transferencias, pero y se monta un programa importante que es el Seguro Popular, pero sigue siendo muy enfocado a la pobreza. Un avance que a mí me parece muy importante que sí se tuvo fue con la creación del Coneval. Por muchos años el debate que teníamos era cuántos son los pobres, qué grupos son los más afectados. Y yo creo que Coneval llegó a resolver eso y a eliminar ese debate que desgastaba mucho a la gente que estábamos en los temas de la cuestión social. Y lo interesante es cómo Coneval en un momento da un salto de los cálculos de pobreza a partir de líneas de pobreza de ingreso e introduce el tema de medición multifactorial con el tema de derechos humanos. Eso a mí me parece importante. Es cuestión todavía de afinar, porque los estándares en donde se establece dónde se cumplió y dónde no se cumplió siguen siendo muy bajitos. Pero yo creo que un avance importante que yo puedo reconocer en estos 18 años es el logrado en términos de la medición y el desmenuzar cómo la pobreza también ataca de manera diversa a los distintos grupos y esta inclusión del tema de derechos humanos en la medición de la pobreza. Dentro de esto, Carlos, eras diputado en esa época, 2004, senador, y tocó estar en el debate, en la discusión de las razones, porque era importante que el país tuviera una ley de desarrollo social, y sin duda hay algunos señalamientos que hizo ya Clara de lo que esta ley realmente logró en términos de construir una nueva institucionalidad para saber carencias, tener dimensión de los tamaños, de las brechas, etcétera, y sin duda es un aporte. Pero en estos 15 años también ha habido un proceso que me gustaría que centraras ahí tu reflexión, de la operación de los programas. Algunos, sin duda, fueron transferencias condicionadas, otros transferencias directas, pero la operación de los programas también tuvo grandes cambios. Clara recientemente presentó un documento, pero ¿cómo ves tú este proceso de transformación en el campo, en los operadores? O sea, hay muchas discusiones sobre cómo muchos programas fueron atrapados por distintos intereses, más allá de las reglas, ¿no? Muchos programas está en discusión su impacto. ¿Cómo podría ser este balance? Bueno, de entrada yo comentaría que el tener una ley general de desarrollo social me parece que en esos momentos era más que prudente, ¿no? Era una aspiración de muchos de nosotros que se vio plasmada en un acuerdo plural, prácticamente unánime, con todas las fuerzas, construido con todas las fuerzas políticas y con la mano y las ideas de muchos de nosotros, algunos con experiencia política o legislativa o gubernamental. Yo creo que la ley representa un avance importante, sin duda. Creo que ya a estas alturas requiere algunos ajustes. Efectivamente está a partir de la ley la creación del Coneval y también ya de las señales que mandaba en esos momentos para cuál era la política social a la que deberíamos de aspirar y deberíamos de construir institucionalmente. Creo que ya la reglamentación y la operación misma de la ley en algunos sentidos deja mucho que desear. Yo creo que el tema, por ejemplo, de participación social, el tema que incluso está señalado en la ley, denominado cohesión social,
es algo que sigue inexplorado. Prácticamente se dejó de lado, se marginó, y la ley y la operación institucional se concentró en las transferencias monetarias y en una obsesiva, yo diría obsesiva, casi enfermiza, búsqueda de mejoramiento de los indicadores. Es decir, hay que mejorar las cifras, ¿no? Hay que, incluso hubo intentos hasta de cambiar la manera de medir las problemáticas o las deficiencias con tal de mejorar los indicadores. Y entonces yo creo que así se pierde de vista lo que es realmente importante, que la gente pueda vivir con dignidad, que pueda vivir mejor, que pueda aspirar a una vida en mejores condiciones a la que tuvieron sus padres o sus abuelos. Y entonces esta obsesión de mejorar los indicadores me parece que ha pervertido en muchos sentidos la operación institucional. Algo que también sigue siendo un gran deficiente, y no solamente de los últimos 15 años, sino yo diría desde hace 30 o 40, es la coordinación intersectorial, ¿no? La participación aislada de cada una de las instituciones, cada una buscando sus propios objetivos o sus propias metas, y nadie le da coherencia. Siempre ha sido un objetivo, digamos, algo deseable, sí, para todos los que hemos trabajado en el gobierno, el poder lograr esta coordinación. Creo que ahora me parece que se está dando un intento, cuando menos que resulta interesante de salida. Nunca había participado en la Secretaría del Trabajo en la política social. Hoy está actuando no solamente en el terreno, digamos, de la conciliación o de los salarios, sino con el programa de jóvenes, del cual yo tengo también mis propias opiniones, pero ya está ahí presente, ¿no? Está la Secretaría de Desarrollo Urbano, Agrario, Territorial y Urbano también actuando, la nueva Secretaría de Bienestar. Es decir, creo que hay un nuevo esfuerzo por que esta coordinación tan deseada por todos se vuelva una realidad. México ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que hay nuevos problemas y otros que no hemos podido resolver prácticamente en toda nuestra historia. Tengo que mandar a corte, me están diciendo, pero déjenme hacer un apunte porque los dos lo han señalado. Estos 15 años también se han caracterizado por una economía que no crece. O sea, realmente una economía estancada, con empleos de muy baja calidad, los formales, tal punto que algunos expertos sostienen que ser formal e informal en términos de salario es la misma cosa. Hay una precariedad del trabajo en todo su conjunto. Y obviamente un tema, para poder entrar más adelante, es la enorme deterioro en la calidad de los servicios, que lo he hecho con Coneval. O sea, incluso los programas condicionados, el más importante, Prospera, Oportunidades, Progresa, pues enfrentó a sus beneficiarios, derechohabientes, a servicios de calidad en salud y educación enormemente erosionados. De ahí que fue uno de los supuestos que no se cumplió. Entonces, en ese contexto, déjame ir un corte y regresamos para empezar con la información que tenemos a hacer una primera reflexión. Y así lo pongo para ustedes, una primera reflexión de lo que sabemos hasta ahorita son las propuestas que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se han expresado en algunos programas y que de alguna manera dan cuenta, lo decía Carlos Rojas, de reconocimiento de problemas, pero también parte del México Social es también la enorme necesidad de tener más información de cómo van a operar en un contexto tan complejo y difícil como que vivimos ahora en el 2019. Vamos a un corte. Algo que también sigue siendo un gran deficiente, y no solamente de los últimos 15 años, sino yo diría desde hace 30 o 40, es la coordinación intersectorial. La participación aislada de cada una de las instituciones, cada una buscando sus propios objetivos o sus propias metas, y nadie le da coherencia. Carlos, lo decías en el corte,
Uno de los pendientes de siempre, y tú lo has trabajado, has estado ahí en las comunidades, es el tema del mundo indígena. Sigue siendo la expresión real de lo que no hemos hecho. ¿Cuál sería 15 años, 2004, 2019 o desde el horizonte que tú quieras? ¿Cuál sería la situación actualmente de los pueblos indígenas? ¿Cómo podrías caracterizarlo? Pues yo creo que lamentablemente sigue siendo con un desarrollo no solamente incipiente, más que modesto. Me parece que las circunstancias y los programas que se han operado hacia las comunidades han dado resultados bastante pobres. Si ves por ejemplo, los estudios que publicaron el año pasado en Coneval, de qué sucedió en los municipios más pobres, prácticamente todos indígenas, uno se da cuenta que la pobreza creció, que por ejemplo en Yucuná, en la Mixteca oaxaqueña, en hace 10 o 15 años el número de pobres era del 70%, de pobres extremos. Tienen el programa Prospera, tienen el de adultos mayores, etcétera. Es decir, la oferta institucional que se daba hasta hace algunos años, y la pobreza creció hasta alcanzar prácticamente al 98 o 99% de la población. Es decir, pues las transferencias monetarias alivian bastante poco la vida social, ¿no? Contribuyen muy poco al mejoramiento de las comunidades. Yo creo que hoy esta nueva institución, espero que sea no solamente renovada, que recupere muchas de las prácticas que se tuvieron. El propio presidente de la República trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, fue director de un centro coordinador, es decir, sabe lo que significa operar programas sociales en comunidades indígenas, y yo espero que haya congruencia para que se canalicen no solamente mayores recursos, sino la operación institucional pertinente para lograr una mejor vida, mejores condiciones para las comunidades indígenas. Clara, uno de los temas que tú has tocado y me gustaría, porque es parte de esta reflexión sobre la enorme complejidad, es la transformación del tiempo del cuidado, de los hogares, de las familias. Ha sido una transformación enorme y siempre, tú lo has escrito muchas veces, los diseñadores de política pública no piensan o no tienen referente claramente qué está pasando al interior del hogar. Entonces, esos 32 millones de hogares, o sea, ¿cómo podrías caracterizar? Porque creo que es una dimensión, sobre todo ahora que se ha discutido el tema de las estancias infantiles, hay una serie de prejuicios sobre qué está pasando en los hogares. ¿Cómo lo podrías tú esquematizar? Mira, yo te lo resumiría en la idea de que las familias han tenido que dedicar mucho más tiempo al trabajo para obtención de ingresos que al trabajo de cuidado. Y que esto ha provocado generaciones de niños y adolescentes que han crecido en la soledad. Porque es abrumador esto que tú mencionabas. El expresidente Peña Nieto se enorgullecía de haber creado una gran cantidad de empleos, pero fueron empleos por debajo de los 2 salarios mínimos. Fue una precarización del empleo. En los últimos 40 años, la precarización del empleo ha sido espectacular y en ese sentido impacta muchísimo los ingresos de las familias. Cuando se analiza el tema de salarios mínimos, se ve como un costo de la producción. Y yo digo, hay que verlo como el ingreso básico que tienen las familias. Y si ese ingreso básico está deprimido por tantos años, las familias echan manos de toda la fuerza de trabajo que tienen para lo que sea con tal de obtener ingresos. Y eso te impacta también en violencia. O sea, si yo no encuentro un empleo formal, porque además el empleo formal para muchos jóvenes no es una buena alternativa, voy a hacer lo que sea para obtener ingresos y hacer que mi familia sobreviva.
Y esto ha impactado en los trabajos de cuidado. Entonces, a mí sí me parece muy riesgoso esto que está sucediendo, de quitarle recursos a las guarderías, porque pensar que los abuelos o las abuelas se van a hacer cargo es un atentado a los derechos humanos de los propios abuelos y abuelas, ¿no? Y que realmente, no sé, yo creo que a mí me parece que está pasando algo, si hay un defecto en algún programa, se destruye el programa y la institucionalidad del programa y no se está buscando cómo se mejore el programa. O sea, a mí me parece que el tema de estancias infantiles es fundamental. Es un momento y una etapa de la vida de los niños importantísima para todo su crecimiento futuro. Y los abuelos, pues a veces lo que pueden hacer es prender la televisión para que los niños ahí se entretengan, ¿no? Entonces, sí creo que mi percepción que está sucediendo es, si encontramos algún defecto, por ejemplo, que le dieron 100 millones de pesos en la guardería de la señora del Partido del Trabajo, entonces el programa de guarderías ya no sirve. No es una forma de enfocar los temas. A mí me parece que hay que recuperar institucionalidad. A mí lo que me preocupa mucho es con el tema de transferencias monetarias, es eliminar toda la institucionalidad intermedia, entregar directamente a las personas y entonces no vas a tener aparato de gobierno que te sostenga y lo que vas a hacer es mandar ese dinero a los servicios del mercado. Uh-huh. Y los servicios del mercado a veces no están desarrollados. Y entonces, mi percepción es que necesitamos fortalecer dos servicios fundamentales, los servicios educativos y los servicios de salud. Y el presupuesto para salud disminuyó. Así es. Y de por sí, históricamente ha sido un presupuesto comparativamente muy bajo respecto a las cifras internacionales. Entonces acá lo volvemos a bajar y entonces el aparato de salud que debe proporcionar el Estado, a mí me queda claro que ese sí es un servicio del Estado, se va a seguir deteriorando. Entonces no hay manera que responda a las demandas. No. En ese sentido, déjame meter otra dimensión. Tú la conoces también, Carlos. Las ciudades, este desarrollo urbano feroz, que es donde están estos hogares. O sea, el tiempo de cuidado tiene que ver las horas de trayecto, sí, ¿no?, que erosiona más. En este balance, digamos, rápido, ¿cómo podrías caracterizar el tema urbano, semiurbano, periurbano? ¿Cómo lo observas y cómo está incidiendo sobre la situación de las familias, hogares, sobre todo los más pobres? Bueno, yo un poco con mi dicho inicial, ¿no?, de que hay nuevos problemas y otros que no hemos logrado resolver. Por ejemplo, no hemos logrado resolver los asentamientos humanos irregulares, la precarización de las viviendas, etcétera. Pero por otro lado, lo acaban de anunciar, 5 millones de viviendas abandonadas. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue una promoción desmesurada para especular con el suelo y con la construcción de microviviendas que resultó un fracaso total. Entonces yo creo que esta parte del desarrollo urbano es un tema que tienen que retomar con toda la fortaleza y espero que las instituciones dedicadas al tema estén verdaderamente preparadas para asumir la responsabilidad que van a tener en estos años, porque el tamaño de las dificultades es enorme. Déjame solamente decir un comentario con relación a lo que decía Clara, porque yo coincido plenamente contigo. A mí me parece que puede uno tener muchas críticas en torno a algún programa o algunos programas, pero primero creo que vale la pena que los evalúen correctamente. Yo creo que un programa como el de estancias infantiles es algo que sin duda mejorable, probablemente se tendrían que afectar algunos intereses, pero el programa es un medio eficaz al servicio de millones de niños o de miles de niños
y de muchísimos padres de familia. Yo creo que las decisiones tomadas simplemente pues de manera apresurada, sin una evaluación y sin un juicio que analice todos los factores que hay en la mesa, me parece que no se vale y que atenta en contra de un sector prioritario, como en este caso serían los niños, hijos de madres trabajadoras. Mira, a mí me parece, como lo señala Fonserrada en un artículo que leí, que lo que se está buscando es ese espacio fiscal. O sea, recuperar recursos a partir de quitar programas que no se consideran dentro de la estrategia que define el actual gobierno, para darle recursos a los nuevos programas. Y ahí a mí me preocupa que yo no veo con claridad una estrategia en materia de la cuestión social. Lo que veo son programas. Y programas que ahora son manejados por las distintas secretarías, que casi se convierten en cabezas de programas, ya no cabezas del sector. O sea, una subsecretaría completa de la Secretaría del Trabajo se va a dedicar al programa de jóvenes. Pero el sector trabajo es un sector muy complejo y tiene muchos otros elementos. La Secretaría de Bienestar se va a encargar solamente o fundamentalmente del programa de siembra de árboles y de desarrollo para la vida, algo así se llama. Algo así. Entonces, ahí vamos a lo que tú iniciabas en la pregunta. A mí me parece que a veces no hay una comprensión de la complejidad social. Así es, no solo una comprensión de la complejidad social y el peso de estas dimensiones demográficas, de la estructura de los hogares, este desarrollo urbano caracterizado por la enorme ruptura de calidad de servicios. Y en eso creo que podemos concluir este bloque en términos de que hay decisiones que sin duda reconocemos que habría que haber mejorado y hay que mejorar el Seguro Popular. El mismo programa Prospera Oportunidades, pero no hay información suficiente para saber las razones, los elementos, si es que los hay, para estos recortes o estos cambios. Yo nada más agregaría que sí hay evaluaciones, ¿no? O sea, Coneval ha estado haciendo evaluaciones y hay sugerencias para poder modificar, pero no, mi preocupación es la destrucción. Así es. Y ahí, perdón, yo creo que no estamos en una transformación, vamos a una revolución en términos institucionales. Y que puede tener enormes costos en términos de realmente articular lo que es urgente. Una serie de acciones que protejan a las personas, a las familias, ante la realidad de una economía que no crece. Y con otra realidad, y con eso cierro el bloque, muchos de los servicios que hoy tendrán la demanda por las transferencias, servicios privados, requieren que las normas oficiales, porque los mercados sociales también tienden al lucro, tienden también a medrar sobre las carencias de la gente. Y en ese sentido, hay preocupaciones que sin duda requieren preguntas más profundas. Vamos a un corte. A mí me preocupa que yo no veo con claridad una estrategia en materia de la cuestión social. Lo que veo son programas. Y programas que ahora son manejados por las distintas secretarías, que casi se convierten en cabezas de programas, ya no cabezas del sector. Es una reflexión para ambos y me gustaría que cualquiera de los dos pueda hacer una reflexión inicial. El gobierno lleva 70 o 75 días. En estos 75 días, 80, ha anunciado programas de transferencias a jóvenes que no están en escuela y trabajo, a jóvenes para que puedan llegar a la universidad, ha generado acciones de universalizar a adultos mayores aumentando los montos, ha propuesto programas para personas con discapacidad y ha propuesto este programa que se llama Sembrando Vida en la Secretaría de Bienestar, que tiene un trasfondo que yo comparto, donde hay que construir esos pisos productivos locales organizados para poder enfrentar la falta de ingreso
con un apunte. Siempre tendrá que enfrentar los mercados de esos territorios, que son mercados altamente concentrados, rapaces. Así es. Son los programas que yo recojo en estos días bajo algo que a mí me sorprendió, la Secretaría del Bienestar. Y todavía, yo le comentaba a Carlos antes del programa, la población tiene que entender realmente cuál es la intención y no ha habido una clara explicación qué se entiende por bienestar. Ha habido, y lo digo, es que es un gobierno, es un presidente Andrés Manuel López Obrador que no habla de derechos humanos, habla de acciones urgentes y actividades, y yo sí creo como tú que puede haber un problema de mayor descoordinación con tantas cabezas y estos delegados territoriales todavía no sabemos cómo operar. En ese contexto, les pregunto a ambos, más de las preocupaciones que han señalado sobre falta de información, lo pongo lo más positivo, para saber por qué tomaron las decisiones A o B, ¿cuál es si tuvieran que poner el centro en alguno de los problemas sociales, cuáles son algunos que estamos dejando, y digamos, sin mencionar, y déjame atraparme yo mismo, la enorme cantidad de personas y familias que viven el dolor de la violencia, desaparecidos, etc. Clara lo escribió y lo hemos comentado. Se requiere un programa para estas regiones y territorios que son mayores. ¿Cuál sería su reflexión sobre eso? ¿Cómo actuar socialmente en lugares donde ha habido tanto dolor, tantas fosas, tantos abandonos? Porque ahí no llegamos con transferencias solamente. Mira, una de las cuestiones que surgió casi al final de la presidencia de Calderón fue la necesidad de incorporar programas de prevención social de las violencias. Se hizo para mí un esfuerzo fracasado que fue Todos Somos Juárez, en donde se trató de articular una oferta de servicios hacia las poblaciones que sufrían altos grados de violencia, ofreciendo alternativas a los niños y a los jóvenes para que pudieran hacer uso del tiempo libre, tener actividades educativas, etc. Yo creo que ese es un tema que está relegado actualmente. Y a mí me queda muy claro que sí tiene que haber en estas zonas de alto impacto de la violencia programas de prevención de la violencia, pero acompañados de medidas de seguridad. Es decir, los programas de prevención no te van a resolver los problemas de violencia rápidamente porque hay un acumulado histórico de déficits, digamos, ¿no? Pero los tienes que ir construyendo, reconstruyendo cohesión social, reconstruyendo las relaciones entre los seres humanos y la capacidad de contención de las propias comunidades. Pero eso no lo puedes hacer si no tienes también la seguridad. O sea, tiene que ser dos aspectos que vayan al mismo tiempo. Ahora, yo sí he planteado que el grado que ha alcanzado la cantidad de población que tiene un acto de violencia en su entorno, que ha sido sujeta de violencia, es cada vez mayor. Alejandro Encinas dio una cifra el otro día de 40,000 personas desaparecidos. Y una líder de los grupos que hacen excavaciones y buscan en el territorio dijo, debemos de andar por los 150,000 desaparecidos. O sea, es muy, muy fuerte decir que tienes por lo menos 310,000 personas que han sido asesinadas en los últimos 15 años y que tienes 140,000 desaparecidos, que tienes 26,000 o 28,000 cadáveres en los CEMEFOS y en esto que no reconoces. Y dices, ahí hay que meterle inteligencia, recursos, esfuerzos, porque es una población muy lastimada. Y en ese sentido, Carlos, hoy estás como responsable del Centro de Estudios Municipales de la UNAM. Y en ese sentido, el municipio, se ha dicho, es la instancia más cercana a la gente. Pero en muchas de estas reflexiones,
el municipio desaparece, parece que no está actuando en términos de integrar una propuesta social, una serie de servicios. O sea, ¿cuál es tu percepción en ese nivel? Porque finalmente todo pasa por ahí. Efectivamente, yo creo que el municipio está siendo relegado y creo que también los gobiernos locales, los gobiernos estatales, y me parece que el reto es de tal tamaño, esto que decía Clara, que es verdaderamente de horror, pues requeriría un esfuerzo nacional, un esfuerzo que nos sume a todos para poder salir adelante. Yo creo que en materia de las políticas, Mario, yo creo que sí se necesita una construcción mucho más sólida. Me parece que es un buen arranque de los jóvenes. Yo recuperaría con toda lealtad al propósito mayor que significa, por ejemplo, el programa de prevención que inició el gobierno anterior, que dirigió Roberto Campa y Eunice Rendón. A mí me parece que era un programa muy bien armado, que empezó a dar sus primeros pasos. Concurríamos institucionalmente varias instancias para ir dando respuesta, y al segundo año le quitaron todo el presupuesto y lo desaparecieron. Me parece que se necesitan políticas mucho más acabadas, mucho más complejas en términos de construcción para poder avanzar en estos problemas. Yo creo, por ejemplo, que esta transferencia a los adultos mayores, pues esa no tiene, digamos, grandes interrogantes, aunque creo que como política pública debería ser complementada con otro tipo de cosas, incluyendo cuestiones de cultura, de entretenimiento, de salud, etcétera. Y programas que me parece que se están construyendo adecuadamente, como el de Sembrando Vida, que yo creo que es una muy buena oportunidad, especialmente en las regiones en las que se está implantando, para desarrollar de manera diferente, no solamente con una transferencia monetaria, un problema social, sino que se pueda avanzar hacia el mediano y hacia el largo plazo de manera productiva. Un comentario, Clara, nos faltó mencionar esta nueva estrategia de una nueva instancia que va a articular la distribución y concentración de granos básicos. No sé hasta dónde, qué es lo que has recogido, y hablo de recoger porque hay poca información a los que salen en los eventos. Esta construcción de una instancia que va a dar más productos en las tiendas de ICONSA, las históricas, sí, y construir un nuevo esquema de acopio y de precios para promover la producción de los pequeños productores, hasta donde yo he entendido, esa es la propuesta. ¿Tú estuviste ahí? Yo creo que recoge la experiencia de uno de los programas más exitosos de Coplamar, que fue todo el desarrollo de alternativas, de oferta de productos en el campo, porque una de las maneras de extraerle recursos a los campesinos era vía la comercialización de productos por entidades privadas. Entonces, yo recuerdo que ese programa fue muy exitoso. Todo lo de los almacenes y las tiendas de Diconsa que se colocaron, que tenían además consejos comunitarios que las administraban. Yo también creo que es una buena idea y suma dos programas, lo de leche, la distribución de leche y las tiendas de Diconsa, ¿no? Y lo maneja Nacho Valle, que fue precisamente quien construyó estos distintos modelos en la época de López Portillo. Entonces, yo ahí tengo esperanza. Otro de los programas, ahorita que recordaba Carlos, el de prevención de violencias, que entró Peña Nieto con mucha fuerza, la cruzada contra el hambre y el programa alimentario, también desapareció de repente. Y yo sí creo que el tener oferta, y si logras realmente captar la producción local
a través de estas tiendas, amplías la canasta básica, que fue una noticia medio extraña, pero es la canasta básica que le van a ofrecer en el territorio. Yo creo que también es un buen programa y hay experiencia de manejo. Entonces, ojalá y sí sea una manera de mejorar los niveles y la diversidad de la alimentación. Déjame ir un corte y déjame un apunte. O sea, si algo conocen ambos es que la marginación se ha mantenido. La calidad de los servicios de salud, de agua potable, de basura, la calidad de que en los centros deportivos hay realmente un deterioro de la infraestructura social al nivel más local. Entonces la marginación sigue siendo, y hay un estudio que recientemente hizo Fernando Cortés y Delfino Vargas, es las localidades que estaban en alta marginación hace 10 o 20 o 30 años siguen estando en alta marginación. O sea, no hemos logrado esa movilidad territorial. De ahí que los que hoy van, me imagino los que están recorriendo el país con este nuevo censo de bienestar, se encuentran que lo que más falta son eso, las bancas de la escuela, la barda del centro de salud, la bomba del pozo de agua, el camino que está hecho pedazos. O sea, en ese sentido el desafío es enorme. Vamos un corte y regresamos a esta última parte del programa. Las localidades que estaban en alta marginación hace 10 o 20 o 30 años siguen estando en alta marginación. O sea, no hemos logrado esa movilidad territorial. De ahí que los que hoy van, me imagino los que están recorriendo el país con este nuevo censo de bienestar, se encuentran que lo que más falta son eso, las bancas de la escuela, la barda del centro de salud, la bomba del pozo de agua, el camino que está hecho pedazos. O sea, en ese sentido el desafío es enorme. Los tres reconocemos la enorme complejidad atrapada en la urgencia de respuestas. Y ha habido acciones, anuncios que tienen enormes problemas operativos, lo que hasta ahorita se ha dado a conocer estos programas y esta nueva estructura institucional en las cuales la Secretaría de Desarrollo Social se llama Bienestar y la Secretaría del Trabajo asume un programa importante. Es decir, hay una nueva estructura. En ese sentido, me gustaría que reconociendo que apenas tenemos 80 días y debe iniciarse el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían algunos apuntes que ustedes podrían poner para los que nos están viendo en términos de elementos que deben ser considerados con lo que sabemos que ya anunció el presidente de hacer? ¿Dónde pondrían ustedes un subrayado? ¿Dónde es importante, asumiendo que sí lo tienen, pero bueno, no falta que lo digan ustedes, dónde ver, dónde señalar los retos enormes que tiene, implementar lo que se ha dicho y articular una gran propuesta social, que en el fondo creo que es también una necesidad? Carlos. Yo creo que por ejemplo, el programa de adultos mayores, qué bueno que lo recuperaron. Me parece muy bien el que hayan incrementado los montos. Eso es algo que, digamos, su operación va a fluir adecuadamente. Sí creo que aisladamente un proyecto de esta naturaleza, como cualquier otro de transferencias económicas, si no es complementado con otros aspectos, se puede quedar muy corto. A mí, en lo personal, me gustaría mucho conocer una propuesta más sólida, o una propuesta, ya no digamos sólida, en el terreno productivo, en el terreno vinculado a los campesinos, a los indígenas, más allá de sembrando vida, que me parece que es algo muy positivo. Yo esa parte no la he visto y me gustaría mucho conocer, construir entre todos una propuesta para los jóvenes. Me parece que ahí los jóvenes se han convertido en una población de alto riesgo. Para nosotros, los que cruzamos por las escuelas públicas, para los que tuvimos la oportunidad de transitar por la universidad, después de concluir tu licenciatura, pues prácticamente tu oportunidad estaba dada, ¿verdad? Sí. Era casi seguro que
que los que cruzábamos por la escuela íbamos a tener una oportunidad. Ahora ya no está sucediendo así. Y eso requiere una respuesta del Estado mexicano. Y creo que el gobierno debería de reflexionar en ese tema. Ojalá y lo hiciera con muchos otros, no solamente al interior del gobierno, sino también con la sociedad, con otros grupos, con universidades, etcétera, y construir políticas mucho más eficaces. Yo subrayo absolutamente el tema de los jóvenes. Más integralidad, más articulación de muchos elementos. Y también que tomen en cuenta otro tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que aquí lo peor que nos puede pasar es que echemos mano de nuestros propios prejuicios para armar el trabajo institucional. Yo creo que deberíamos abrir un poco más la mente y darle apertura a todos aquellos que quisieran participar. Claro, tengo que preguntarlo porque seguramente quienes nos ven me dirían, ¿por qué no lo has preguntado? Este nuevo padrón, o sea, este grupo de gentes que entiendo están recorriendo las comunidades para integrar un padrón de demandas de bienestar, en el sustento de que lo que se tiene registrado ahorita no es confiable. ¿Qué sabes de esta propuesta de hacer un padrón y recoger las necesidades de la gente? Fíjate que no tengo mayor información. Sí preocupa el no recurrir a la experticia, a la experiencia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Si hay una capacidad para construir censos, y a mí me tocó participar intensamente en el de 70, está radicada en el INEGI, que antes era una Dirección General de Estadística. Realmente no entiendo cuál fue la decisión de que personas que no tienen esa experiencia acudieran a los hogares. O sea, en la actualidad necesitas marcos geográficos, fotografías aéreas, para saber realmente cómo distribuyes a los operadores en el territorio para realmente captar. Yo lo que he escuchado es a veces gente que dice, bueno, a mí no me han venido a ver y a dónde acudo para que me incluyan en el censo. Entonces, sí es una preocupación porque alguien señalaba que ahí el riesgo que tienes es que va a empezar a haber un censo por acá y otro censo por allá y las cifras no coinciden y cuál es el bueno. No creo que sea una buena experiencia y decisión y no sé qué haya detrás. Yo lo que quería decirte un poco en la línea de lo que señalaba Carlos y tu pregunta anterior, a mí me preocupa mucho cómo estamos construyendo seres humanos en México. Y tiene que ver con los temas de primera infancia y infancia. Yo no veo con mucha claridad, por ejemplo, la importancia que se le debe de dar a lo que se ha llamado ahora el Sistema Nacional de Cuidados. O sea, las familias no están pudiendo desarrollar sus tareas que anteriormente realizaban por este agobio económico que tienen. Entonces, yo sí creo que necesitamos volver a pensar cómo estamos construyendo a los niños desde pequeñitos. Y insisto que por la necesidad de trabajo están siendo abandonados. Y entonces muchos de los adolescentes pues salen a la calle a ver qué pasa y son capturados por una serie de grupos que les interesa usarlos para distintos trabajos, ¿no? Entonces yo veo una ausencia de una estrategia dirigida a primera infancia y a infancia. Cuando ya llegas a la juventud, ya traes toda una carga histórica en donde traes carencias no solamente materiales, sino carencias espirituales y de desarrollo emocional. Esa parte no la puede dar nadie más que los grupos familiares. Entonces necesitamos como una política hacia las familias en su diversidad y hacia la infancia. A mí eso me tiene muy preocupada. Y en ese sentido, la reflexión, me imagino, si alguien estuviera aquí del gobierno federal, diría, es que las transferencias a jóvenes buscan evitar ese vínculo con la ilegalidad.
Sí, pero ya son jóvenes. O sea, ahí tienes todo desde 0, digamos, hasta 11, 12 años, que es esta parte en donde no parece haber como... Yo no veo en los programas que se han planteado la atención a esos grupos, y yo te diría la atención a los grupos familiares, porque sí estoy convencida de que hay cosas que el Estado no puede asumir en la construcción de seres humanos y que tiene que ser el contexto cercano, el que este tema que preocupa mucho, los valores morales y cosas así, tú te construyes desde niño y te construyes a partir de los ejemplos de conductas que estás viendo en los adultos. Entonces, a mí me parece que tenemos que reconstruir el tejido social desde el tejido familiar y el tejido comunitario. Lamentablemente me están exigiendo que se termine el programa, pero déjame convocarlos en 4 o 5 meses, cuando tengamos más información, sí, hacer una reflexión. Reconocemos los tres que a 70, 80 días, esta es la información que tenemos, pero también quiero subrayar, en el Estudio de México Social están 2 personas que conocen, saben, y que en lo particular yo les tengo un enorme respeto y admiración por su vocación social a ambos. Y es urgente, ojalá los responsables tomen nota que necesitamos más elementos para, sin desconocer la enorme urgencia, la complejidad, lo que se tiene que enfrentar una economía que no crece y que genera muy pocos empleos, una serie de acciones más integrales, más articuladas. Y me quedo con algunas de las reflexiones que se dio en la mesa. El gran problema de la coordinación, de vincular a todos, no está muy claro, por lo menos para mí, cómo se resolverá con esta nueva definición de tareas. De ahí que por eso, ojalá en 3, 4 meses, cuando tengamos más información, pedirles a los dos y podamos hacer un balance sobre que espero el Plan Nacional de Desarrollo del Bienestar, que tendrá que derivarse del Plan Nacional de Desarrollo Nacional, y poder sobre eso hacer una valoración y una serie de propuestas, porque si algo queremos todos es que haya una propuesta social que garantice derechos y una vida digna, sobre todo a los que están hoy en situaciones de una enorme fractura y fragilidad. Buenas noches, gracias Carlos, gracias Clara Hushman por estar aquí en México Social.